7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha nos acompaña el ex vicecanciller de la República, Fernando Yepes, el embajador de carrera que está aquí con nosotros en nuestros estudios. ¿Cómo está, embajador Yepes? Buenas tardes, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay una crisis diplomática entre Ecuador y Argentina derivada de la salida de la exministra de Transporte, María Duarte, de la residencia del embajador de Argentina en Quito. El canciller de Argentina ha señalado en las últimas horas que se está especulando mucho sobre el tema, que se está tratando de forma imprecisa la información que se difunde al respecto y que todo se agrava a raíz de que Ecuador se negó a cumplir los convenios internacionales y le negó el salvoconducto que había sido ya concedido a la señora Duarte por el asilo que ella había recibido. El canciller de Ecuador dice que hubo un abuso de confianza, que ya no se puede confiar en el embajador Fox, y ha pedido que salga del país. Lo propio ha hecho Argentina. Este tema, la salida de la señora Duarte o de la exministra Duarte de la embajada, de la forma en que se produjo, ¿ameritaba una reacción de esta naturaleza y que la crisis se eleve al nivel en el que está? Muy buenos días a todos y todas. Buenos días, Alexis. Buenos días, Licenia. Bienvenido, embajador. Realmente mil gracias por la gentil invitación. Realmente el desenlace del caso de María de los Ángeles Duarte es una evidencia más de la política errática del presidente Lasso, de la falta de oficio y conocimiento del canciller Holguín, del desprecio por los instrumentos de derechos humanos y por las convenciones de asilo, y la ratificación de la persecución y del odio político. Este caso debía haber sido manejado de una manera muy diferente, con apego estricto a la normativa que regula el asilo. Aquí, en la Argentina, la prensa ha distorsionado la realidad, han posicionado hechos parciales como verdades absolutas, y no ha habido, ni de parte de la Cancillería, ni de otros medios de comunicación, una lectura adecuada del tema. No ha habido un análisis de la convención, ni de todo lo que ha transcurrido. Desde el año 2020, en la que la señora Duarte ingresa a la embajada argentina y recibe la protección de ese país. La convención es muy clara en los procedimientos y las obligaciones de las partes. Estirar estos conceptos o citar parcialmente, como lo ha hecho el canciller Holguín en Ecuador reiteradamente, al citar el artículo 3º de la Convención de Caracas, indicando que el asilo no es procedente cuando se trata de personas sindicadas por delitos comunes o sentenciadas. Leen solamente las primeras líneas de ese artículo, pero del primer inciso de ese artículo. Las líneas finales puntualizan claramente una salvedad: salvo que la solicitud de asilo se fundamente en razones políticas. ¿No es cierto? ¿Quién califica si hay razones políticas o no? Califica el Estado asilante, en este caso la Argentina, que demoró más de 2 años en estudiar este caso para conceder el asilo. La convención estipula que mientras el Estado asilante estudia el caso, el Estado territorial, es decir, el Ecuador, podía presentar todos los argumentos, toda su fundamentación jurídica para demostrar que no ha lugar al asilo. Sin embargo, pasados 2 años y pico, la Argentina concede el asilo porque considera que hay persecución. Y aquí hay que ser muy claro en esto. La Argentina es un país serio, con una cancillería muy seria, muy bien estructurada, con profesionales de primerísimo nivel. Y vemos que no es la única cancillería que determina que hay persecución a los ecuatorianos que piensan diferente aquí, concretamente las personas que colaboraron con la Revolución Ciudadana o que han sido dirigentes. Bélgica, un país tan serio, donde no es solo la Cancillería la que determina si hay lugar así o no, sino un comité interinstitucional de varias entidades belgas, ¿no es cierto?, determinó exactamente lo mismo, que había persecución, que había todo lo que conocemos sobre el famoso caso Sobornos, y concedió el asilo al expresidente Correa. En el caso de México ocurrió algo parecido. Es decir, aquí no se dice las cosas con precisión, no hay un análisis del tema. O sea, no es porque no se otorgaron estos asilos porque son gobiernos amigos del expresidente Correa, como dice la prensa local. No.
el tema de las relaciones internacionales trasciende las afinidades. En estos temas tan delicados como el asilo, lo que prima es el derecho y lo que prima es cuál es el fin del asilo. Una institución tan propia del derecho internacional americano, tan propia del derecho internacional, y en la cual el Ecuador ha tenido una tradición jurídica muy profunda, que lamentablemente se ha roto en los últimos gobiernos. En el caso de Moreno, con la ignominiosa entrega de Assange, y en el caso de Guillermo Lasso, del actual gobierno, con la negativa del salvoconducto para la señora Duarte. Doctor Fernando Yepes, primero bienvenido, como siempre es un gusto tenerle acá, embajador. Usted sí, embajador de carrera. A ver, yo quisiera, para después volver otra vez al tema, al análisis de la figura del asilo, todo lo que conlleva eso, y la negativa de Ecuador de dar el salvoconducto. Quiero con usted resolver una duda y una inquietud que se basa en el escándalo que han armado con los titulares a partir del hecho ocurrido hace un par de días. María de los Ángeles Duarte escapó de la embajada. ¿Es un escape, es una fuga como pretenden hacernos creer los grandes medios de comunicación y el gobierno, o es una salida? Porque la señora había además había sido objeto de vulneración de sus derechos humanos ante la negativa del gobierno de Ecuador de darle el salvoconducto. Es evidente que la negativa del Ecuador a conceder el salvoconducto es una medida divorciada del derecho, es contraria a las obligaciones que estipula claramente la Convención de Caracas. El Estado territorial, en este caso el Ecuador, no puede ser juez y parte, pues es parte en el sentido de que pues es el Estado ecuatoriano quien supuestamente pues persigue a quien solicita asilo. Es el Estado asilante que determina si eso es procedente o no, y lo que determina debe ser acatado. Por eso en Ecuador tenía la obligación de dar el salvoconducto. Eso por un lado. Para la Argentina, la señora Duarte no es una delincuente, pues es una persona perseguida a quien le han dado protección y asilo. Y la señora Duarte ha sido muy clara, muy enfática, al decir que ella asumió esa decisión personal, bajo su cuenta y riesgo. Ella decide salir porque sentía vulnerado su derecho y porque optó por esa decisión. Ella y su hijo menor de edad. Sí. No corresponde, como bien señalan los comunicados argentinos, una labor policial dentro de la embajada. Es decir, la señora Duarte podía estar dentro de las instalaciones, pero no necesariamente significaba eso que tenía un guardia de seguridad permanentemente vigilándola, custodiándole. Había un patrullero afuera de la residencia. Del Ecuador. Pero dentro de la residencia, y yo, o sea, las declaraciones que da el embajador Fox, me parece que son las pertinentes. Él no es un guardia penitenciario, pues claro. es un diplomático de carrera. Claro, no solamente lo que ha dicho con tanta claridad el embajador argentino Gabriel Fox, sino la propia Cancillería argentina en un comunicado oficial establece muy precisamente cuáles son las obligaciones y los deberes de los estados de acuerdo con la Convención de Caracas, y no hay obligación policial pues en el caso del estado asilante. El dar protección, el dar asilo no significa estar en una cárcel, no significa estar encerrado, es todo lo contrario, se da protección y asilo por razones humanitarias, no es para que cumplan la condena en la residencia del embajador, pero la Cancillería dice que hubo una complicidad en este caso de la embajada argentina y que habría abandonado la sede incluso en un carro diplomático. Eso es lo que estaba diciendo el canciller en una comparecencia a la Asamblea Nacional. No sé, yo en la comparecencia no la conozco porque vi que fue declarada reservada, solamente escuché las primeras intervenciones, en las cuales se reitera la lectura parcial del artículo 3 de la Convención y algo que explicó el vicecanciller en las entrevistas con el embajador argentino. Pero la verdad que son especulaciones. El hecho cierto es que en Ecuador no concedió el salvoconducto para la señora Duarte cuando tenía la obligación de hacerlo. En este caso, vuelvo a repetir, tiene que haber una lectura clara de lo que es el asilo, de su espíritu, de su objetivo y de cuáles son las normas de la Convención de Caracas. Ningún Estado puede ser juez y parte, pues imaginémonos, ¿no es cierto?, si un dictador como Somoza hubiera dicho, no, los que luchan contra mí son delincuentes comunes, no les pueden dar asilo.
O sea, nadie hubiera ido a Costa Rica. En el caso de las dictaduras del Cono Sur y las de los años 50, hay que partir que el origen del asilo es justamente la convulsión política de nuestra región, caracterizada por la violencia, por la persecución, por la eliminación de los opositores, ¿no es cierto?, por el encuadre del pensamiento diferente en delitos comunes. Un tiempo era delito común tener el libro del Che Guevara sobre la guerrilla en Bolivia. Un tiempo era delito tener libros sobre marxismo. Digamos, eso en una parte. En otras cosas, pues el encuadre de tener actividades calificadas como subversivas eran encuadradas en delitos comunes. Ahora, doctor Yepes, la política exterior, como muchas otras áreas en el Ecuador, pretenden ser, digamos, manejadas o administradas de acuerdo a lo que usted decía en la introducción de su intervención, de acuerdo a la afinidad, las empatías o antipatías que tengamos con los actores que están involucrados. Acá, y lo conversábamos fuera de micrófonos con el doctor Yepes, tanto la prensa argentina como la prensa ecuatoriana, la más reaccionaria, está tratando de encender mucho más el fuego, ¿no? Por el momento lo que hubo es llamado a los embajadores y después la declaración de personas no gratas, lo que significa que cada uno tiene que trasladarse a su país de origen. Pero que eso no implica y no significa el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre dos países que tienen una historia de hermandad muy larga, muy extensa y muy estrecha además. A partir de eso, embajador, ¿qué es lo que tendría que hacer, digamos, ya poniendo las cosas en frío, el gobierno de Ecuador, para no dejar que esto escale, no avance? Porque indudablemente que el gobierno lo va a seguir haciendo, veo, y los medios afines igual, subirle de tono a este tema, seguir manejándolo como un escándalo que podría, digamos, degenerar en aquello, en el rompimiento de las relaciones diplomáticas. Pero, ¿qué es lo que debería pasar para que esto no escale a ese nivel? Yo creo que desgraciadamente ha escalado ya a un nivel pues al que no debería haber llegado nunca, ¿no es cierto? Pero como bien señalas tú, Alexis, la prensa, por defender al gobierno, está usando esto inclusive como un distractor de los graves problemas que enfrenta el gobierno del presidente Lasso. En los grandes medios escapó María de los Ángeles Duarte, pero no hay una letra de lo que pasó en la asamblea sobre el levantamiento del sigilo. Ni sobre los audios. Y peor de los audios. Ayer de los audios no había nada, todo era Duarte en la portada de los principales medios. Es un distractor. Si a eso sumas en un canal de televisión, en una entrevista al canciller, el periodista pues casi decía que declarar no grato era una medida muy chiquita. Ajá, que tenía que haber una sanción, que tenía que hacer una reacción más fuerte, más ejemplificadora ante semejante situación. Terrible. Sí. Otro de los periodistas, pues muy identificados con el gobierno, ponía un tuit en el que indicaba que no se puede confiar en la Argentina y comparaba con servicios exteriores de otros países y una serie de dislates. Gente que honestamente no tienen formación jurídica, no son abogados, no conocen derecho internacional, no conocen derecho interamericano y no han tenido ninguna experiencia política, diplomática. ¿Qué conocen estos señores sobre la estructura de una cancillería seria como la de Argentina, la de Bélgica, de otros países? Y no todo es pues afinidad político, no. En la vida internacional, desde luego que las afinidades ayudan en muchas cosas, sobre todo en lo que es acción conjunta, integradora, posiciones en organismos internacionales. Pero en temas estrictamente jurídicos, lo que prima es la aplicación del derecho. Yo le preguntaba la figura esta que han usado los medios de comunicación para titular. Y claro, en sus titulares nosotros conocemos históricamente el periodismo, no solo en Ecuador, sino en muchos otros países, lo que han hecho es emitir sentencias. Se escapó, se fugó y ahora María de los Ángeles Duarte es una prófuga de la justicia para el aparato mediático afín al gobierno. Pero desde la Revolución Ciudadana y el propio expresidente Correa la ha catalogado de rehén del gobierno de Ecuador a María de los Ángeles Duarte. Yo, en el comentario que hice justamente después de conocida la noticia, lo que decía es que ella, al haberle sido negado el salvoconducto, más bien lo que estaba era secuestrada por su propio país, al no permitirle salir de la residencia. ¿Qué
¿qué categoría se le podía dar y se le puede dar? Insisto en esa pregunta porque creo que es necesaria una aclaración de parte de un personaje como usted que conoce tanto la materia internacional. Te digo, realmente es una suerte de rehén, se convierte en una suerte de rehén, pero lo censurable es la rebeldía del Ecuador, que se convierte en Ecuador en reo al no aplicar las normas de la convención. Es el Ecuador el que se pone al margen de la normativa internacional. Y esto es tremendamente grave. Eso afecta la imagen del país, afecta la seriedad del país. Y tenemos declaraciones tan fuera de lugar. Una que reprodujeron, me parece que aquí en Radio Pichincha mismo, del canciller Holguín, que dice que lo que tenía que hacer la Argentina era entregar a la señora Duarte cuando negaron el salvoconducto. Entonces, ¿para qué queda la convención? Pues, ¿quién califica la persecución o no? Si simplemente todo país, todo Estado territorial dice aquí, no al lugar al asilo, entrégueme. ¿O acaso el señor Holguín cree que lo que hizo Lenín Moreno, que hoy pues es motivo de estudio, de rechazo en todo el mundo, menos aquí en el Ecuador, donde nunca aparece una línea de lo que piensan en el mundo sobre la entrega de Assange, más ahora que ha avanzado el proceso de posible extradición, creía que esa era la forma correcta de actuar? O sea, el Ecuador, en los gobiernos de Moreno y Lasso, ha hecho tabla rasa de la tradición jurídica e histórica del Ecuador como país respetuoso, creador y defensor del asilo humanitario, del asilo diplomático. Embajador Yepes, en este punto, ¿es posible recomponer la relación? ¿Es posible superar este impasse y que tanto el embajador de Argentina en Ecuador como el embajador de Ecuador en Argentina regresen a sus puestos y se normalicen, digámoslo así, las relaciones diplomáticas? No, tanto el embajador de Argentina acá como el embajador del Ecuador en Buenos Aires han sido declaradas personas no gratas, es decir, ellos ya terminan su función acá. No pueden volver a ser embajadores acá. Hoy aquí hay un deterioro de las relaciones al ser expulsados los jefes de misión y bajar el nivel de la relación diplomática. La misión ahora estará a cargo de encargados de negocios, que son los jefes de misiones temporales mientras llega un titular. Luego de un incidente como este, de declarar no grato a un embajador, y Argentina, como lo han dicho en su comunicado oficial, pues ve esto con tristeza, sorpresa y decepción, ¿no es cierto?, en la declaratoria. Y lo que ellos hacen es aplicar la reciprocidad. Pasará un tiempo para que se normalicen las relaciones, que bajen el incidente, y para eso hay que comprender lo que ha ocurrido. Y tienen que nombrar nuevos embajadores. Claro, tienen que pedir nuevamente beneplácito, todo el proceso para nombrar embajadores. Hay que tomar en cuenta también los tiempos políticos en la Argentina, que está pues ya en la recta final de su gobierno, el presidente Fernández. En junio ellos empiezan ya en modo electoral, totalmente como califican ellos la época electoral de 6 meses, porque todo es un proceso interno más complejo. Entonces, ningún país serio nombra embajadores cuando está pues en los últimos meses de gobierno. Eso ya corresponderá hacerlo posteriormente, ¿no? Ahora, en este contexto, porque además, digamos, la salida de la arquitecta Duarte de la residencia del embajador argentino ocurre en un momento político muy complejo. Y muy triste, porque lo que está viviendo el país, doctor, creo que nos afecta absolutamente a todos por igual, a unos más, a otros menos, pero a los 18 millones de ecuatorianos. Porque estamos en manos de un gobierno absolutamente incapaz, pero además de incapaz e incompetente, indolente. Decía alguien hace un momento en la transmisión, yo hablaba sobre el tema de la adquisición de armamento para la policía, la falta de capacidades que ahora tiene la fuerza pública porque le han dejado completamente abandonada, y a pesar de aquello, la cúpula sigue protegiendo a Lasso y a su gobierno. Alguien me decía, pero no te vayas tan allá, o sea, hablemos de lo que hace el gobierno en obra social, y no hace nada, ¿no? Entonces es muy difícil la coyuntura actual, y el gobierno y el presidente Lasso con su entorno señalado por cosas muy graves, que las vamos a seguir hablando más adelante con nuestro siguiente invitado también, con los dos invitados que vienen después, pero que quería también su opinión, porque me piden que le pregunte, que le consulte al doctor Yepes la dimensión internacional que tiene el escándalo del Gran Padrino, por la cooperación de la DEA, de Inglaterra, de la Unión Europea
en contra de la mafia narcoalbanesa y la vinculación actual con el gobierno de Ecuador. Y no solo eso, antes estaba el escándalo de los Pandora Papers, y ahora esto. ¿Cómo nos ven afuera? ¿Qué es lo que se comenta en el ámbito internacional de lo que está pasando en Ecuador y el gobierno de Lasso? Mira, hay que puntualizar que la política exterior no es otra cosa que un reflejo de la política interna. Si aquí, internamente, tenemos un desgobierno, tenemos un desastre, tenemos un gobierno pues que no camina, que no hay un área en la que funcione, que tiene un rechazo pues del 90% de la población, que no tiene apoyo parlamentario, que en las elecciones recientes pues su proyecto estrella en la consulta fue rechazado por 8-0, que en las elecciones los candidatos de gobierno no tuvieron ningún respaldo y tiene todos estos escándalos de corrupción tan graves como el Gran Padrino, como Pandora Papers, los Ad Honorem, todo ello se refleja en la visión que tienen del Ecuador los demás actores de la comunidad internacional. Aquí no se reproduce lo que aparece en la prensa extranjera, pero acá en la prensa extranjera hay críticas sumamente duras y algo en lo que ha merecido mucha atención y que va unido a todo lo que hemos hablado es la terrible crisis migratoria, la fractura social que eso implica y el deterioro que significa para la sociedad ecuatoriana una ola migratoria tan triste y tan dolorosa. Todo eso ha aparecido en la prensa, es la imagen que tenemos, de verdad, más la represión del paro, la represión del 8 de marzo anterior, es decir, miles y miles de hechos, pequeños, grandes. Este tema de Mariano Ángeles Duarte, el alineamiento con los Estados Unidos, el voto a favor de Israel en las Naciones Unidas, el cambio de posiciones históricas en política exterior, todo ello hace un daño inmenso y esa es la paupérrima imagen que tiene el gobierno del presidente Lasso en el exterior. Por eso vemos los resultados. Hay la famosa inversión extranjera, más Ecuador en el mundo, todo eso no son más que palabras que se repiten aquí en los mismos medios de comunicación, que tratan de justificar, de descalificar cualquier otra visión distinta, sin ir a un análisis serio de la verdad. Aquí lo que importa todavía es atacar al correísmo, atacar a la gente progresista, sin tener una idea de lo que es lo que vive el país, lo que requiere el país y que prime la verdad. Eso es lo que se ha perdido tremendamente estos años. Hoy prima la mentira, las interpretaciones falaces de las cosas con un solo fin político. Muchísimas gracias, embajador Yepes, por habernos acompañado en vivo y en directo en nuestros estudios en este diálogo. Gracias, bien, gracias, Liceña, gracias, Alexis. A usted, el embajador Fernando Yepes, ex vicecanciller de la República que ha estado con nosotros, embajador de carrera, por cierto. 8:01, una pausa, enseguida regresamos.